Bienvenidos a otra edición de Discutamos México, en la que abordaremos el tema de plástica contemporánea. Quisiera empezar un poco con uno de los términos del tema de contemporáneo, que aparte de la obviedad creo que es importante definirlo, o sea, ya que creo que en artes visuales tiene diferentes acepciones. Doctora, ¿nos podría hablar un poco del significado de contemporáneo? Bueno, se ha tomado el término arte contemporáneo como una frontera que no existe desde luego, ¿no?, entre lo que sucede hasta 1960, 1965 y lo que sucede después, lo cual no me parece muy acertado. Yo lo he discutido en varios aspectos con colegas sobre todo, pero también por escrito, debido, por ejemplo, a que un artista mexicano, pongamos por caso a Manuel Felgueres, no es un artista contemporáneo, sino es un artista de las modernidades o de las post-vanguardias, si se quiere llamar así, ¿no? Pero en cambio, Gabriel Orozco, él sí es un artista contemporáneo, aunque su formación como escultor en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, más bien lo hubiera dirigido o lo hubiera vinculado al arte moderno, a las modernidades. Esta es la diferencia. El arte contemporáneo no tiene que ver directamente con las modernidades, tiene que ver, sí, con las posmodernidades en un cierto sentido, con la posmodernidad, pero el término posmodernidad ya tampoco está muy en uso, ¿verdad? Bueno, es una convención, y es una convención relativamente útil, pero, como dice la maestra, algo sin sentido si uno exagera, no exagera, pero si uno toma en cuenta los significados de las palabras. Contemporáneo es el que se está haciendo hoy, casi cualquiera, como tú dices, pero hay un cierto trayecto de la historia del arte en México y también en otros lugares que tiende a esta separación. Y yo pienso también que no es muy útil, sobre todo cuando se trata de segregar grupos de artistas, ¿no? Hay mucha discusión sobre el asunto. Hay quien define el arte contemporáneo como este nuevo filósofo Arthur Sidanto, y que lo define específicamente a partir de las cajas brillo de Andy Warhol. Y de alguna manera no veo realmente la arbitrariedad de definirlo a partir de eso. A los que siguen esa idea yo les llamo los iluminados por el detergente brillo. Pero no necesariamente creo que define lo que es el arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo se puede definir por otras cosas, como cambio de soportes, como una serie de rompimientos de definición de qué son determinadas, que si la pintura es arte o que si la fotografía es arte, sino en realidad yo creo que lo que de alguna manera abre este camino, que no necesariamente es actual y no tiene una fecha, podría ser desde Duchamp o quizá desde antes, es precisamente un acto de libertad y de rompimiento con una serie de reglas establecidas a través de toda la historia del arte. Es decir, creo que el arte contemporáneo es realmente la conquista de la libertad. Perfecto. Ana. Pues creo que es una de las pocas cosas en las que vamos a estar de acuerdo. Pero yo sí creo también que, bueno, además de esto que han mencionado del contemporáneo, hay gente que lo data a lo mejor en los 50, ¿no? El que le llaman como en las subastas o en el mercado el arte de posguerra, que ya lo titulan como contemporáneo. Yo también creo que el arte contemporáneo, como lo estamos entendiendo hoy en día por cuestiones también como de mercado, de modas, es como esta nueva mirada hacia lo cotidiano, ¿no? Retomar, y también lo que decía Arnaldo, esta variedad de soportes, de medios, de lenguajes, y eso ha hecho también que estas fronteras entre una disciplina y otra se converjan en el arte contemporáneo y sea como una multiplicidad de cosas. Finalmente, el pleito por el término o con lo que sería el pleito entre arte, que no es pintura, y si es pintura, es un poquito artificial también. Sí, porque hay pintura contemporánea en todos lados y aquí la debería haber. Y yo desde hace mucho tiempo en un artículo en el periódico cuestionaba a Yishai Husseinman porque él hacía como bronca de estos dos bandos, y yo creo que tenemos que subsistir varias modalidades de arte. A mí esto me lleva a una pregunta que me hacían hacía muchos años todavía,
que si decían que si el arte era, si la fotografía era arte. Entonces yo decía, bueno, es que ni la fotografía, ni la pintura, ni la escultura, ni el happening, como le llamábamos entonces, o el teatro es arte. Es decir, el arte es algo que está por encima del medio, ¿no? Entonces esta discusión de alguna manera es una discusión bizantina que yo considero que ya no existe. Siempre el hecho de estar buscando fronteras implica separarse del fondo de lo que es una obra, que irse más hacia tendencias o modas o circunstancias que apartan la esencia misma de lo que es la obra de arte, ¿no? Es un fenómeno, ese querer marcar o querer establecer una competencia. Yo creo que es tan válido pintar un cuadro, hacer una instalación, si tiene realmente una esencia que haya que mostrar de lo que somos actualmente. Y actualmente somos muchas cosas, somos la suma, y gracias a lo que es Internet, a lo que son los nuevos soportes, podemos contemplar el arte desde lo prehistórico hasta lo actual como algo vigente. Muchas veces, y yo lo confieso como curador, pues los curadores tenemos ahí un vacío enorme. ¿Por qué? Pues porque en la carrera, ¿no?, de historia del arte, pues no te dan de pronto historia del arte mexicano, cuál ha sido la historia de la museografía mexicana, o no hay libros, simplemente no hay libros, ni hay, y discusiones como esta que estamos teniendo, de sentarnos varias generaciones a platicar lo que hemos hecho, son muy escasas, y no hacemos como recuento de la historia. Mucho se ha perdido, ¿no? Y creo que sí es importante tratar como otra vez de jalar el hilo y entender y escuchar muchas de estas historias para poder construir, y me voy a sonar muy moderna, ¿no?, pero poder construir nuestra identidad y entender lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, tanto como curadores como artistas, ¿no? Eso tiene que ver también mucho con los grandes consorcios editoriales. Porque antes había que este editorial, Plaza y Janés, por ejemplo, que esta otra. Ahora los grandes consorcios editoriales solo quieren publicar bestsellers, ¿no? Y entonces no hay ni siquiera breviarios. Mira, yo soy autora de 2 y son muy útiles. Imposible encontrarlos en cualquier lado. Hasta una edición pirata hay. Y tampoco es que los vayan a reimprimir, menos si es que quiero modificarlos. Entonces ya no se puede. Si no se hace, si no se está haciendo desde la parte de los artistas, se puede hacer desde otro punto, o sea, como mencionaba Ana Elena, como mencionaba la maestra, o sea, de la parte curatorial, la parte de investigación. No, Ramiro, yo no voy de acuerdo con eso que estás diciendo, porque en realidad, fíjate que los artistas, mismo los artistas que fueron promovidos y que practicando las disciplinas ortodoxas que he mencionado, sí, han sido muy pasivos. Los artistas sí deben, pues, escribir en el periódico, quejarse, discutir, tener reuniones o tener diálogo no solo con sus colegas, sino con los curadores, sobre todo ahora, desde que llegó la era de los curadores, ¿verdad? Es que es cierto. Lo cual es cierto. O sea, hay la verdad, y yo lo puedo decir como, yo he tenido como el interés de acercarme a otras generaciones, pero es muy difícil encontrar acceso. Digo, hay muchos artistas de la generación de Arnaldo que uno como curador se acerca y dice, no, esos curadores, dictadores. No, o sea, uno también está aprendiendo en porque además, como decimos, no hay una historia escrita. Nosotros tenemos 2 caminos para existir: dar clases y vender el trabajo. Si ambos están bloqueados, nosotros tenemos que abrir por la educación, por el mercado. Pero no hay de otra, porque tenemos que desarrollar nuestro trabajo como es. Yo todavía no vivo de mi trabajo y ya llevo casi 20 años de carrera. Entonces, yo no entiendo estas percepciones un poco de si tú llegas a un museo, tu carrera ya está consolidada. Eso es definitivamente falso. Si a una escuela de pintura y escultura a nivel nacional como la Esmeralda le quitan presupuesto y vuelven a quitárselo, pues ¿qué se puede esperar, por ejemplo, de los presupuestos asignados a las tareas de investigación en los museos, que son importantísimas? Nulas. No hay para eso. Yo quisiera plantear que definitivamente hay artistas mexicanos y que han radicado en México que están haciendo cosas muy importantes, que sus carreras son, pues, brillantes en muchísimos casos. Yo pienso que sí se ha hecho mucho trabajo importante, y me gustaría ver que hay un apoyo mucho mayor a que este recorrido que han tenido muchos artistas a lo largo del mundo se vea
de una manera más patente en este país. Los gobiernos, mal bien, han apoyado el arte por sus razones, pero ese apoyo tiene que verse en los museos mexicanos también. Es impresionante que se tenga uno que dar a conocer afuera para después venir a México, ¿no? Cuando en todos los países hay una especie de promover su arte, porque es una de las cosas que más les da identidad, ¿no? A través de su cultura. Yo creo que hay un factor que tendremos que rescatar, que es lo lúdico. Lo lúdico implica no solamente para el público, sino para nosotros mismos, para los curadores. Es decir, ¿de qué manera podemos jugar? ¿Sí? Quizá como lo hicieron los surrealistas o como lo hicieron otros movimientos, los Dada, de manera de hacer parte al espectador. ¿Sí? Es decir, buscar esa parte de encuentro para que se rompa ese temor por entrar al mundo artístico, no importa si es el contemporáneo o el prehispánico o lo que sea. Es decir, creo que el factor lúdico, romper un poquito la solemnidad, nos podría acercar a tener esos encuentros. El arte contemporáneo, como en realidad toda la cultura, cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. ¿Sabes qué? Qué bueno que lo digas, porque hay esta idea que es el arte contemporáneo el que cuesta trabajo. No. Todo el arte cuesta trabajo. Todo cuesta. La cultura en general, la filosofía, la literatura es un jardín cerrado. Sí. Pero en general tiene unas murallas muy altas, pero tiene una puerta y hay que buscar esa puerta. Muy bien. Está abierta esa puerta, pero cuesta trabajo encontrarla. Entonces, no puede ser un arte o una cultura paternalista que nos diga que nos va a gustar, que tenemos que pensar. Tenemos que buscarlo por nosotros mismos, y creo que dentro de toda la oferta cultural que tenemos en nuestro país, que es muy vasta, que nadie la puede abarcar toda, tiene algo muy importante que decir y que hay que buscarlo, ¿no? Yo creo que es una buena conclusión para cerrar. Otro de los puntos que creo que es interesante y que creo que ha salido de esto es esa necesidad de fomentar estos diálogos. No necesariamente en televisión, pero sí, como decía, a nivel más íntimo, a nivel público, como se pueda. Creo que eso es y espero que eso lo saquemos, o sea, nos comprometamos a hacerlo. Quiero agradecerles, es un tema muy amplio y creo que salimos con buenas conclusiones. Gracias. Gracias a ustedes.